た光の中で抱かれるたび暖かい風を頼り Highway が踊り出す Sunset 夏のミュージの腹から傘乾くわ秋の月登ったままるさおいおい冬を過ぎまた月風まだまぶたの奥にあるいつかの夏と過ぎた青空温かく手をつなぐ放つ歌をいつや思い出ような熱きからみつき雲とからみ Love Gold. Luna había escuchado su nombre gritar exactamente de la misma manera suficientes veces para saber con precisión quién se le acercaba y por qué razón. Hola Draco, dijo ella sin volverse a saludarlo. Él la alcanzaba y normalmente prefería conversar mientras caminaba junto a ella. Ella sospechaba que él pensaba que las posibilidades de que se viera que estaban socializando eran menores si se mantenían en movimiento. A Luna no le importaba incluso si ese fuera el caso. Como solía decir Gaara, las brujas y los magos necesitaban más ejercicio, especialmente Draco, así que caminar un rato por el castillo no era algo malo. Cuando la alcanzó e igualó su ritmo, ella preguntó, ¿cómo estás hoy? Bien, bien. Dijo rápidamente, un poco sin aliento por el bullicio del castillo tan temprano en la mañana. ¡Qué lindo! ¿Sabes dónde está Gaara? Draco se saltó la formalidad adicional de preguntar cómo estaba. Su madre lo regañaría si supiera que renunciaría a sus modales con tanta facilidad o no trataría a una chica, del pedigrí mágico apropiado, con el nivel adecuado de decoro, pero Draco estaba seguro de que su madre no se enteraría. Merlín esperaba que ella no se enterara. Está otra vez en el bosque. Jugando con ese pitbull demasiado grande otra vez, sin duda. Draco se quejó. Fluffy ha sido muy exigente últimamente. Luna comentó. Solo quedan 3 días para la tarea y él está jugando con el perro, estás preocupada por él. ¿Y tú no? Draco no lo creyó ni por un segundo. Por lo que he visto, no ha hecho nada para prepararse para enfrentarse al dragón. Yo tampoco sé lo que está planeando. Luna dijo. Pero estoy seguro de que tiene algo en mente. Yo no estaría tan seguro. Draco resopló. Había visto a Gaara leyendo su selección normal y aleatoria de libros esotéricos e inútiles durante los últimos días como si su vida no estuviera en peligro inminente. El señor Black ha ofrecido más ayuda. Ninguno que él haya mencionado, pero entonces, no lo haría necesariamente. Dijo Draco. Probablemente trató de ayudar más, pero Gaara tiene algo en mente y está decidido a mantenerlo en secreto. Si no lo supiera mejor, pensaría que lo está haciendo para generar suspenso. Eso no suena como Gaara. Es por eso que dije si no supiera nada mejor. Pero sé mejor. Dijo Draco. Sin embargo, eso no lo hace menos molesto. Yo también estoy preocupada. Lo que es peor es saber que tendremos que estar allí para mirar. Al menos podrás ganar algo de dinero. Ginny Weasley me dijo que hiciste una gran apuesta con sus hermanos. Normalmente no me dignaría hablar de dinero, pero dado que fui yo quien hizo la apuesta, supongo que también podría admitirlo. Por imprudente que sea apostar. Draco murmuró la última parte. Había oído hablar de una serie de fracasados de su familia extendida que habían sucumbido a los vicios, incluido el juego, y habían perdido todo su dinero. Draco ciertamente no estaría siguiendo sus pasos. Por supuesto, no necesito el dinero extra, pero tengo la intención de quitarle dinero a aquellos que apostarían contra Gaara. Eso es muy generoso de su parte. Luna dijo. Pero, entiendo que las probabilidades ya están a favor de Gaara. Razón de más por la que la gente no debería apostar en su contra. Draco dijo simplemente. Tienes mucha confianza en Gaara a pesar de no conocer sus planes. Ella observó. Por todo lo que he visto hasta ahora, sería un idiota si dudara de él ahora. Espero que estés bien. Mi única preocupación es que esos Weasleys asolados por la pobreza puedan tratar de ganarse la apuesta cuando pierdan. Estoy seguro de que no lo harán. Bueno, incluso si lo hacen, puedo enviar a Gaara a su manera y pronto pagarán lo que deben. Draco sonrió ante la idea. No estaría tan seguro de que Gaara esté dispuesto a hacer eso por ti. Luna advirtió, Draco no quería admitir la razón que tenía Luna.
No tenía ninguna duda de que podía contar con Gaara para protegerlo si alguna vez estaba en peligro, pero no había ninguna posibilidad de que pudiera contar con Gaara para ser su ejecutor. ¿Vas a buscarlo?, Luna dijo mientras se acercaban al patio. No creo que me moleste. Él no va a hacer nada para prepararse para el torneo de hoy y no se me puede pedir que camine millas para verlo entretener a un perro de 3 cabezas. Lecciones. Esa semana lucharon por mantener la apariencia de normalidad en medio de la creciente tensión en el periodo previo al inicio del torneo. Los estudiantes de Hogwarts trataron tanto a Harry como a Gaara como hombres condenados, lo que requirió el extraño codazo de sus amigos más considerados para evitar que elogiaran o recordaran de manera preventiva a los niños que aún vivían. Incluso los Slytherin, con quienes normalmente se podía contar para ocultar sus sentimientos y pensamientos personales, estaban claramente asustados. Después de una de sus lecciones de Dada, Moody retuvo a Gaara. Draco entró un poco en pánico cuando Moody le dijo a Gaara que se quedara atrás y trató de persuadir a Gaara para que escapara. Una serie de cartas intercambiadas entre su padre y él habían dejado a Draco con una saludable sensación de sospecha y miedo sobre Moody, quien había desarrollado una gran reputación entre los magos oscuros de Gran Bretaña. Gaara podía apreciar tal reputación, así que ignoró los empujones, las miradas y las extrañas advertencias de Draco. Luego se sacudió el brazo guía de Draco tratando de alejarlo. Draco abandonó la lucha y se fue para pararse afuera de la puerta con su varita encubiertamente desenvainada. Parece que el joven señor Malfoy me tiene miedo, Moody comentó con una sonrisa, levantándose del asiento detrás de su escritorio con un esfuerzo visible. No es de extrañar, con ese padre suyo. Lo arresté más de una vez, incluso si no pudimos hacer que los cargos se mantuvieran. Gaara observó impasible. Si su hijo me tiene tanto miedo, debe estar involucrado en los asuntos de su padre. El ojo mecánico del hombre giró mientras hablaba, presumiblemente examinando la reacción de Gaara. Sabes, he interrogado a hombres adultos que han mostrado más reacción que tú. Gaara no se molestó en comentar que había sido interrogado por hombres adultos que lo intimidaban. Supongo que quieres saber por qué te he retenido hoy. Está relacionado con el torneo. Entonces, no solo estás callado para ocultar la estupidez. Eso es bueno. Mejorará tus posibilidades de sobrevivir al dragón. Dijo con una risa corta. No puedo ofrecerte ninguna ayuda directa para prepararte antes del torneo. La regla de sin arena mágica que te impusieron fue inesperada, pero de todos modos deberías haber estado preparado. Gaara estaba cansado de escuchar la misma reprimenda. Pero, incluso si no puedo ayudarlo directamente, ciertamente puedo sugerir algunas cosas que podrían ayudar. No necesito ninguna ayuda. Ciertamente lo haces. Te he estado enseñando durante 2 meses y diría que tu lanzamiento de hechizos es peor que el de primer año. Un primer año nacido de mugles, además. ¿Qué podrías hacer para ayudar, en ese caso? Gaara tenía curiosidad, con solo unos días para la primera tarea, que le proponía enseñarle el profesor. Sé que tu amigo de Ravenclaw te ayudó a aprender sobre dragones, así que asumiré que sabes todo lo que necesitas sobre esas bestias escamosas. Lo que puedo contarte son tácticas que podrían mantenerte con vida un poco más. Hasta que cualquier plan que se te haya ocurrido pueda ser usado. Sé lo suficiente sobre tácticas para tener éxito. Gaara casi había usado el término tácticas de campo de batalla, lo que le habría revelado mucho más de lo que quería el hombre. Moody lo rodeó, inspeccionando a Gaara desde todos los ángulos. Gaara sabía que este era solo otro método para intimidarlo, ya que él mismo lo había usado varias veces con los Genin en los meses previos a su transporte. Eso, y porque Moody lo había estado observando intermitentemente desde que comenzó a enseñar y habría completado cualquier inspección visual con su ojo mágico hace mucho tiempo. Tienes el porte de alguien que ha estado en algunas peleas. Y escuché que te has estado metiendo en problemas desde que llegaste. Moody dijo, finalmente regresando al frente de Gaara. Pero un niño de escuela no sabe nada de la batalla adecuada. Y esa es la forma en que debes pensar cuando te enfrentas a un dragón. Gaara consideró esto. Estoy adecuadamente preparado. No, no lo eres. He tenido colegas, compañeros aurores, que se sometieron a años de entrenamiento y lucharon contra docenas de enemigos asesinados por dragones cuando las cosas se soltaron o deambularon por áreas mágicas. Tengo una cicatriz considerable.
En mi espalda de uno de esos blisters. Moody se movió un poco, el recuerdo le devolvió el foco al dolor de la cicatriz. Y tampoco te sientas confiado por esa capa que tienes puesta. Gaara finalmente se encontró con el ojo viviente del hombre. Por supuesto que me di cuenta. Moody se rió de la reacción ganada con tanto esfuerzo. Sin embargo, no he estado diciéndole a la gente sobre esto. Puedo apreciar querer usar algo para evitar que me rasguñen. Gaara se preguntó sobre las capacidades de ese ojo mágico. Parecía estar limitado en un aspecto, al menos, ya que Moody parecía no darse cuenta de que su discreta armadura de arena podía desviar más que un rasguño ocasional. Pero dudo que te extrañe en usarlo en tu camino hacia la tarea, y no evitará que el fuego del dragón te convierta en un adorno de vidrio. No tengo la intención de traerlo conmigo. Gaara siempre había contado con mantenerlo en secreto, por lo que no quería que lo encontraran en la tarea, donde también sería etiquetado como un tramposo. Entonces, ¿cómo planeas sobrevivir a un dragón?, preguntó Moody. Dentro de las reglas. Gaara no dijo nada más. Ja. Como un Slytherin. Moody le dio una palmada en el hombro a Gaara. Bueno, está bien entonces, guarda tus secretos. Pero no digas que no traté de ayudarte. Pareció pensar por un segundo. Oh, en realidad, asegúrate de decir eso. Se supone que no debemos involucrarnos en absoluto. Gaara sintió que el asunto había terminado, así que se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. No te preocupes, todavía está ahí afuera. Moody dijo, su ojo observando a Draco a través de la pared. Se parece a su padre, ese. Gaara se giró para mirar por encima del hombro. No en las formas importantes. Esperaba que lo hable eslogan de Moody de vigilancia constante. Significaba que el hombre había colocado algún tipo de hechizo de privacidad en la habitación. Si bien las paredes y las puertas del castillo eran muy gruesas y brindaban una insonorización bastante confiable, odiaría pensar en Draco con la oreja pegada a la puerta. Ciertamente no eres el Slytherin promedio, ¿verdad? Moody dijo. Siempre he sido capaz de decir qué casa era alguien cuando fue a Hogwarts en 10 minutos. Me enorgullezco de eso. Pero eres más complicado que eso. Te hubiera atribuido a Ravenclaw, excepto por todos los secretos ni siquiera Dumbledore me los revelará, y sospecho que no lo sabe todo. Gaara se volvió hacia él por completo de nuevo. Mi punto es que cualquier cosa buena sobre la personalidad de Draco Malfoy es probablemente atribuible a sus amigos aquí. Ciertamente no esperaría que ninguna de sus virtudes viniera de sus padres. Gaara no tenía nada que decir a eso. Lucius Malfoy era una persona terrible y Gaara ya lo habría matado si no pensara que heriría los sentimientos de Draco y posiblemente arruinaría su amistad, pero Narcisa era amable, dentro de los límites de la decencia. Parecía injusto por parte de su profesor, y, aparentemente, previamente un auror, hacer tal evaluación de Draco en base a sus interacciones limitadas y su conocimiento del padre de Draco. De hecho, Draco siempre se comportaba de la mejor manera con Moody, por lo que solo podía ser un prejuicio. No me gustan los prejuicios. Gaara pensó que eso aclararía sus sentimientos. Moody sonrió sombríamente, ya sea por el desafío a su forma de pensar o porque Gaara era tan descarado, tampoco Slytherin. No tengo prejuicios, chico. Él dijo. Tengo experiencia. ¿Ves estas cicatrices? Señaló su ojo y sus piernas postizas y luego el resto de su cuerpo, ropa que presumiblemente ocultaba una miríada de marcas. He pagado el precio de saber sobre ese lote y puedo reconocerlos cuando los veo. O tus cicatrices te impiden ver a las personas que pueden y han cambiado. Gaara no era un filósofo, pero sintió que era una réplica razonable. Bueno, no digas que nunca te lo advertí. Moody ladró con otra risa áspera. Gaara no comentó ni asintió al profesor cuando se fue. Fiel a su forma, Draco fue encontrado afuera de espaldas a la pared y su varita en la mano. Podría haber parecido un auror a punto de asaltar una base hostil si no fuera por el brillo del sudor y la mirada de absoluto alivio cuando Gaara salió ileso. ¿Estás bien? Draco parecía casi incrédulo de que Gaara pudiera ser detenido por Alastor Moody, el hombre del saco de todo el círculo social de su padre, sin ganar al menos un maleficio menor. Sí. Gaara dijo simplemente. Como una ocurrencia tardía mientras se alejaban, Gaara agregó, no deberías estar a solas con él. ¿Quién, ojo loco Moody? Sí. No tienes que preocuparte por eso. No me atraparías ni muerto ofreciéndome para pasar tiempo a solas con ojo loco Moody.
¿Por qué nos han llamado aquí? Gaara le preguntó a Potter mientras se acercaban a la oficina de McGonagall. La primera tarea era mañana y aunque Gaara no estaba particularmente hambriento, Draco había insistido en que asistiera a la cena en una hora. Gaara no estaba seguro de si Draco simplemente estaba nervioso y quería su compañía o si estaba cediendo a sus nervios y quería una última cena con Gaara. De cualquier manera, Gaara creía que le correspondía a él como amigo hacer una aparición, sin importar cuán breve fuera. Entonces, la pregunta seguía siendo, ¿por qué el jefe de Gryffindor había llamado a Potter y a él a su oficina antes de la cena? No lo sé. Ella acaba de decirme que viniera esta mañana después de transformaciones. Gaara no se había presentado a esa lección, pero un estudiante de primer año lo había alcanzado en el pasillo después del almuerzo para entregarle el mensaje. No hay otro ritual o una conferencia de prensa que se suponga que ocurra esta noche, ¿verdad? Preguntó Harry. Gaara lo miró a los ojos, sin saber si se suponía que debía pasar algo. No hay nada como eso programado. El hombro de Harry se desplomó con la exhalación de su suspiro de alivio. Gracias a Merlín. Gaara aceleró, preguntándose si su paso acelerado podría informar educadamente a Potter de que no quería caminar juntos. Potter, en cambio, aceleró para igualar su ritmo. Al menos el ritmo más rápido podría ayudar a evitar lo peor del amargo frío otoñal, incluso si no le proporcionaría paz y tranquilidad a Gaara. La puerta estaba cerrada y Potter parecía reacio a tocar. Una reacción extrañamente asustadiza para un valiente Gryffindor. Por otra parte, ¿qué tan valiente puede ser el cachorro de león cuando se entromete en la guarida de la leona? La serpiente del desierto, por otro lado, no tuvo problemas para golpear fuertemente la antigua puerta. Cuanto antes terminara esto, antes podría ir a cenar y antes podría volver a un lugar cálido para descansar. La puerta crujió al abrirse sola y adentro McGonagall estaba sentada detrás de su escritorio con una pila de pergaminos frente a ella. Estaba rascando el último con su pluma y Potter parecía estremecerse con cada movimiento brusco. Claramente, alguien no había estudiado con suficiente diligencia antes de enviarle su tarea. Gaara comenzaba a sospechar de las reacciones de Potter. McGonagall tenía una reputación entre los Slytherins por ser estricta pero innegablemente aficionada a su casa, y anteriormente parecía que a Potter le gustaba su jefe de casa, un concepto extraño para Gaara. Entonces, ¿por qué estaba tan asustado? Le tomó un momento a Gaara recordar que Potter podría haber estado nervioso debido a los eventos de mañana. Qué extraño, para alguien que aparentemente había estado involucrado en numerosas situaciones que amenazaban la vida, según los estándares civiles, en sus primeros años, Potter parecía ser notablemente sensible al peligro. Todos los civiles estaban igualmente grabados. Gaara había tenido la impresión de que Draco era peculiar en su sensibilidad. Tome asiento, por favor. Estaré con usted en un momento, dijo McGonagall, mirando a cada uno de ellos a los ojos por encima de sus lentes antes de regresar al trabajo. Ambos adolescentes hicieron lo que se les indicó y observaron mientras ella grababa algunos comentarios más en el pergamino y luego lo colocaba encima de la pila completa de marcas. Ahora, quería hablar con ustedes dos esta noche antes de que compitan mañana. Gaara se puso de pie y se paró frente al escritorio de nuevo. Nunca le había gustado la idea de sentarse cuando los adultos se dirigían a él. Más allá de degradante, también lo dejó abierto al ataque. Era improbable que la profesora McGonagall lo atacara, pero aún así no le gustaba la sensación. Potter siguió el ejemplo de Gaara para que ambos pudieran ser abordados de pie. El rostro de McGonagall hablaba de desaprobación mientras estaban frente a ella. Muy al contrario de los sentimientos de Gaara, a Minerva no le gustaba que los estudiantes la apoyaran como si fueran iguales. Fue impertinente. Ella se aclaró la garganta. Ya que mañana enfrentarás la primera tarea del torneo de los tres magos, cada una de las escuelas dará una charla final a cada uno de los campeones, reiterando las reglas que debes seguir. El director Dumbledore me ha pedido que lo reemplace en esta noche, ya que tiene otros asuntos que atender. McGonagall comenzó recitando las reglas, como si ninguno de los chicos ya estuviera perfectamente familiarizado con las reglas. Le tomó un poco de tiempo y le divirtió ver a Potter moverse sobre sus pies, lamentando haber cedido su asiento. Gaara estaba tan quieto y parpadeando tan poco que Minerva habría sospechado que de alguna manera se había sustituido por una estatua si no hubiera sabido que estaba más allá de las habilidades mágicas de Gaara. ¿Ambos entienden?
agregó al final de una sección particularmente larga de las reglas. Ambos asintieron. No hay estatuas aquí, entonces. Podría haber estado más allá de las habilidades mágicas de Gaara, pero ella lo había visto realizar una serie de hazañas impresionantes que estaban más allá de sus habilidades, y estaba estrechamente vinculado a Sirius Black, por lo que no podía asumir que ahora no podía hacer ninguna travesura. Cuando llegó al final de las reglas, muchas de las cuales necesitaba leer directamente del libro de reglas, McGonagall se suavizó un poco. Me gustaría agregar, ya que será la última vez que los vea antes de que compitan mañana, que no deben olvidar que son compañeros de Hogwarts. Incluso si no pueden trabajar juntos, confío en que ninguno de ustedes lo olvidará. Hecho. Gaara se preguntó si el profesor confiaba en él para recordar este hecho, ¿por qué necesitaba reiterarlo? Estaremos bien, profesor. Harry la consoló. McGonagall se enderezó un poco ante la última impertinencia. Sí, bueno, haría bien en lograr tanto, señor Potter. No se confíe demasiado. Harry no creía que estuviera en peligro de volverse demasiado confiado. Hay un dicho que lamentablemente ha pasado de moda en las últimas generaciones. A veces Godric sentía miedo y Salazar sentía ira. Cuando ninguno de los dos parecía sorprendido, se preguntó si podría haber perdido algo en la traducción del latín. No tengo miedo, profesor. Harry mintió. Ella suspiró. Los habría sacado a ambos de la competencia bárbara, incluso si eso significaba su trabajo sin dudarlo, pero realmente no había nada que pudiera hacer. El contrato mágico vinculado al cáliz era ineludible, ella lo sabía, lo había investigado a fondo. Gaara consideró si podía irse ahora que McGonagall les había leído las reglas. Estaba relativamente seguro de que cualquier conversación posterior era voluntaria. Harry vio a Gaara moverse por el rabillo del ojo y cuando se giró, apenas se sorprendió al ver que Gaara se había girado y comenzado a alejarse sin decir una palabra de despedida. Alguna vez, se habría sorprendido o incluso enojado por la falta de respeto casual que Gaara le mostró a él y a su jefe de casa, pero ahora era solo una de las excentricidades de Gaara. «Puedes irte, Gaara». McGonagall dijo severamente a la espalda de Gaara, no tan acostumbrada a la falta de respeto casual de Gaara. Gaara no reconoció su permiso superfluo y salió en silencio. McGonagall estaba a punto de comentar sobre la extrañeza del chico en voz baja cuando recordó que otro estudiante impresionable todavía estaba al alcance del oído. Ya que te tengo aquí, Potter, quería hablar contigo sobre la tarea que entregaste ayer. Dijo, moviéndose de nuevo alrededor de su escritorio y buscando a través de la pila de pergaminos. Ahora, profesor. Ahora, Potter. Toma asiento. Terminaremos a tiempo para la cena, te lo aseguro. Lo que siguió fue una hora tensa que ciertamente logró mantener la mente de Harry alejada de su muerte inminente. No se dio cuenta de esto, por supuesto, hasta que Hermione se lo señaló más tarde. Era muy propio de McGonagall usar una conferencia, léase, protesta, sobre la caligrafía adecuada y la investigación para darle algo de tiempo que no sepultara en la desesperación. Gaara fue a cenar esa noche pero se fue a la mitad. La gente insistía en tratar de hablar con él y él no tenía paciencia para eso en este momento. Tampoco se acostó esa noche. Shukaku estaba hablando muy alto en este momento, probablemente sintiendo la tensión o la inminente, bueno, no era una batalla pero presentaba el potencial para pelear. La bestia había estado recuperando energía últimamente después de haber sido tan dócil por el sello alterado. Gaara sabía que no podría dormir esa noche y no quería molestar a Draco, así que decidió pasear por el castillo. Hacía demasiado frío afuera para dar un paseo por el bosque sin una buena razón y Gaara desconfiaba de sacrificar demasiado a la población de arañas ahora que no había dementores para complementar sus actividades de ocio. Draco tampoco estaba descansando mucho esa noche. Había estado esperando que Gaara reapareciera en algún momento, incluso cuando la noche avanzaba hasta altas horas de la madrugada. Había preguntado cientos de veces, pero realmente necesitaba saber si Gaara tenía algún tipo de plan. O iba a estar sentado en un asiento premium para ver cómo un dragón mataba a su mejor amigo. Gaara era capaz, pero los dragones no eran algo a lo que un adolescente pudiera enfrentarse sin algún tipo de plan. El clamor afuera de su puerta aseguró que Draco no se quedara dormido después de que logró dormir 90 minutos antes de la hora normal de despertar para los estudiantes que esperaban el desayuno.
Los ánimos estaban predeciblemente altos, fuera de su habitación, por lo que Draco solo pudo gemir cuando los vítores y los pies pesados pasaron por su puerta. Cuando algo del ruido se asentó justo afuera, Draco se puso de pie, luchando para no dejar que el impulso lo llevara directo al escritorio. Se miró en el espejo y trató de arreglarse el uniforme, con el que se había quedado dormido, y se peinó en algo parecido a una moda presentable. Parecía un desastre, pero tendría que funcionar ya que alguien tuvo la audacia de comenzar a tocar la puerta antes de las 7 de la mañana. Afuera había una mezcla de sinnombres que podrían haber sido de otras casas por la importancia que tenían en la mente de Draco. «Buenos días, Malfoy», dijo uno de ellos. Y después de un segundo, lo siguieron con «Entonces, ¿dónde está?». Draco se frotó los párpados doloridos con el pulgar y el índice. Bien podría haber clasificado en Gryffindor o, Merlín no lo quiera, Hufflepuff, por todo el refinamiento que estaba presenciando aquí y ahora. Draco trató de formular algo apropiadamente mordaz e ingenioso, pero su mente estaba un poco confusa por la falta de sueño, así que se conformó con un golpe de puerta igualmente ingenioso en sus narices. El desayuno de esa mañana fue igualmente enérgico, con el enfoque de los cientos de estudiantes en los campeones, a excepción de Gaara, quien estuvo notoriamente ausente. Después de que logró decir algunas cosas mordaces y, en un caso crueles, a las personas que insistieron en preguntar dónde estaba Gaara, sus compañeros de Slytherin lo dejaron en relativa paz. Uno de los que todavía venían a preguntarle era un estudiante de primer año que Draco sospechaba que había sido desafiado. Eso, por supuesto, no significaba que Draco lo librara de copiosas amenazas e insultos. En su mente, el estrés y la falta de sueño lo excusaban de cualquier culpa por hacer llorar a la niña de 11 años. Kármicamente, creía que todavía estaba en el verde, considerando que este era en realidad el único primer año que había dejado llorando en meses. Progreso. Como siempre, la causa del estrés de Draco era Gaara y el peso en su estómago comenzaba a enojarlo. Nunca se preocupó por sus viejos amigos como lo hacía por Gaara. ¿Valía todo esto el calor de una verdadera amistad? Lo decidiría más tarde si Gaara sobrevivía. Si no, supuso que el problema se resolvería solo. ¿Dónde está Gaara esta mañana? Por la voz profunda, Draco asumió que era un estudiante de séptimo año. Draco dijo, mientras giraba en su asiento, «Parece que está aquí, señor». Apenas logró la última parte cuando encontró al profesor Snape cerniéndose sobre él. No lo hace», dijo Snape. Draco solo podía esperar que su evidente sorpresa pudiera excusar la impensable rudeza en su discurso inicial a su jefe de casa. «Él, se fue antes de que me levantara esta mañana, señor», dijo Draco. «Creo que solo se está aclarando la cabeza, señor». Snape continuó fulminándolo con la mirada, pero no tomó ninguna medida contra él, por lo que Draco creyó que había sido perdonado, o lo más cerca que Snape era capaz. Entonces no debería estar fuera por mucho tiempo. Snape dijo lentamente antes de alejarse. Draco volvió a mirar la comida que había amontonado en su plato en un ataque de resentimiento bastante optimista y la apartó. El olor de los huevos revueltos lo estaba haciendo sentir un poco enfermo ahora. Ahora, después de que la gente aprendiera a no preguntarle dónde estaba Gaara esa mañana, algunos de los compatriotas más cercanos de Draco estaban encontrando formas discretas de informarle lo pálido que se veía. Harry estaba recibiendo comentarios similares mientras lo obligaban a comer gachas. Ron, que estaba en uno de sus estados de ánimo más amistosos hoy, estaba casi en la etapa de dárselo con cuchara para que consumiera algo antes de la prueba. En cambio, Harry se las arregló para salirse con la suya comiendo lo mínimo indispensable hasta que hubo un fuerte estruendo que pudo haber soltado una piedra o dos en el techo invisible del gran comedor. Los sonidos detuvieron de inmediato los estridentes ruidos de conversación alrededor del salón. Dumbledore estaba parado en la cabecera del salón con su varita todavía levantada y humeando ligeramente del fuego de cañón simulado. «Buenos días a todos». Hablaba tan alto para un hombre de su edad que Harry estaba convencido de que estaba usando un encantamiento sonoro en sí mismo cada vez que se dirigía al gran comedor. «Todos los campeones, por favor, diríjanse a la parte trasera del salón y sigan al señor Bachman a la primera tarea. Para todos los demás, aquellos de ustedes que tengan boletos para ver la tarea serán llevados allí en 20 minutos. Aquellos de ustedes que no pueden escuchar la transmisión de radio aquí en el salón o en cualquiera de sus casas.
Y una palabra de advertencia: a cualquier persona en posesión de un boleto que no se le asignó originalmente, se le negará la entrada a la tarea. Y sus profesores no perseguirán un reembolso para usted. Harry dejó de escuchar el anuncio en ese momento. Todos los ojos estaban puestos en él, incluso cuando el venerado mago continuó hablando sobre cómo se organizaría el espectador. Harry notó que los únicos que estaban de pie, además del director, eran Krum y Delacour, quienes caminaban al mismo paso hacia la salida. Harry pudo ver a Bachman parado justo afuera de la entrada principal del salón con una mirada desconsideradamente alegre en su rostro. Al menos sus compañeros campeones se veían apropiadamente sombríos cuando se acercaron y los tres salieron como uno solo. Parado afuera del salón, un poco lejos de Bachman, estaba Gara. Harry sospechó que estaba parado fuera de la vista para evitar a Malfoy. Había escuchado algo de lo que su antiguo némesis había estado diciendo esa mañana y parecía que la posición oculta de Gara era la causa o una reacción al estado de ánimo del rubio. Esos somos todos nosotros, entonces, ¿verdad? Miró a su alrededor como si fuera difícil hacer un seguimiento de 4 personas. Harry había llegado a resentirse con el hombre excesivamente alegre por no haber captado la horrible naturaleza de este torneo. Cuando nadie intervino, Ludo sonrió aún más y dijo: «Está bien, sígueme. No es un momento que perder». Atravesó el castillo y salió por la parte trasera al patio. Todos los siguieron en un grupo suelto a través del puente peatonal y hacia el bosque. Una vez en el bosque, Harry pensó en acelerar para caminar al lado de alguien, pero sus oportunidades para conversar eran severamente limitadas. Krum y Delacour parecían tratarlo como a un niño no deseado, un sentimiento con el que Harry estaba muy familiarizado después de sus años con los Dursley, y tendían a tomarse la parte del concurso del torneo increíblemente en serio, por lo que no querrían hablar con él. Antes de competir, Harry ni siquiera consideraría la idea de caminar junto a Ludo Bagman. Definitivamente tendría una conversación, pero algunas cosas simplemente no valían la pena. Y luego estaba Gara. Con la frecuencia con la que se juntaban por casualidad o por diseño, a veces era fácil olvidar cuánto le desagradaba el misterioso estudiante transferido de Slytherin. Siguieron caminando durante un rato, en la misma dirección en la que Harry recordaba que estaban manteniendo a los dragones. Tenía sentido, supuso, no mover a los gigantescos lagartos enojados más de lo absolutamente necesario. Fue una caminata tranquila, y en ese tiempo, Harry imaginó sus acciones planeadas para la tarea. Su dedo incluso comenzó a practicar las diversas ondas, movimientos rápidos, silbidos y golpes involucrados en el hechizo que había planeado. Se dejó caer al final del grupo para que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Todos parecían tan tranquilos. El bosque era tan espeso que Harry no vio nada del enorme estadio hasta que llegaron a la entrada de los campeones. Saliendo de los árboles y entrando en el claro que debe haber sido hecho especialmente para adaptarse al estadio verdaderamente gigantesco, Harry tuvo que estirar el cuello hacia arriba para ver la parte superior. Debió haber algún tipo de protección para evitar que se viera desde el castillo porque, incluso a un par de millas de distancia, habría sobresalido como un pulgar dolorido. Bachman no se detuvo a admirarlo, sino que continuó llevándolos a una carpa que había sido erigida en la base del estadio y que presumiblemente conducía directamente a la arena. Fue solo cuando estaban cerca de la tienda que Harry finalmente se dio cuenta de lo que le molestaba de este estadio. No solo se parecía al de la Copa Mundial de Quidditch, era ese estadio. A través de algún medio mágico, el ministerio había transportado todo el estadio de Quidditch al bosque oscuro en las afueras de Hogwarts. El tacaño que había en él admiraba al ministerio por no desperdiciar miles de galeones en un segundo estadio, pero otra parte de él resentía que la economía se aplicara a lo que bien podría convertirse en su lugar de descanso final. A menos que alguien hubiera pensado en conjurar una aspiradora para sus cenizas. Dentro de la tienda había bancos y no mucho más. Se había preparado un poco de tela para una cortina de privacidad para darle a la campeona soltera una cantidad decente de privacidad cuando se cambiara, pero de lo contrario, todo lo que les quedaría serían sus pensamientos. Bachman se acercó a una caja pequeña y sacó 4 paquetes envueltos en papel con pequeñas notas adjuntas. Estudió la nota de los paquetes superiores en sus brazos y se acercó a Fleur con una sonrisa. Aquí están sus uniformes para la tarea. Le dio el siguiente a Gara, quien lo tomó a regañadientes. Los dejaré para que se cambien y regresen en unos minutos.
Tendrán que pasar a través de un arco encantado para detectar cualquier hechizo o objeto mágico que tengan sobre sus personas. Después de que hayan pasado, Serán te devolvieron tus varitas y estarás listo para comenzar tu tarea. Cuando todos tuvieron sus paquetes, Bachman salió y Fleur caminó rápidamente detrás de la cortina de privacidad. Gaara miró su paquete y confirmó que los demás estaban abriendo el suyo ahora. Le dio la vuelta y desató el hilo, dejándolo caer al suelo mientras comenzaba a abrir con cuidado el papel. Dentro encontró su uniforme, estampado en rojo y verde, lo que haría que Potter y él parecieran adornos navideños. El uniforme de Krum, que se estaba poniendo rápidamente, era dorado y rojo, y el de Delacour, cuando saliera, sería plateado y azul. Gaara se cambió rápidamente, así que pudo ver a Potter casi caerse en su desesperación por subirse el cierre cuando Fleur salió de detrás de la cortina y él era el único que no estaba completamente vestido. Cuando todos estuvieron vestidos y parecían artistas de circo con sus coloridos uniformes, Krum, que ya estaba estirando los músculos y tratando de acostumbrarse a la ropa ajustada, fue a traer a Ludo Bachman de vuelta a la tienda. Al entrar dijo, «Maravilloso. Absolutamente maravilloso». Gaara pensó que el único uso que estos uniformes servirían sería para que los espectadores desafortunados de estar sentados en la parte superior del gigantesco estadio pudieran ver a los campeones desde tal distancia. Al menos los exámenes de Chunin le permitieron usar su propia ropa. Aún así, supuso que estos serían bastante fáciles de mudar. Ahora, es hora de la última preparación. Bachman dijo mientras caminaba de regreso a la puerta de entrada de la tienda, donde alguien afuera le entregó un pequeño saco de terciopelo. Cada uno buscará dentro de esta bolsa y seleccionará el dragón al que se enfrentará. Luego atravesará el arco encantado y se enfrentará a los dragones uno por uno. El propósito de la tarea será robar un huevo dorado del nido de dragón y agárrate a él durante al menos 10 segundos. Después de todo eso, nuestro ilustre panel de jueces te calificará por tu desempeño. La mano de Harry se levantó antes de darse cuenta de lo tonto que era levantar la mano en una tienda de campaña con 5 personas de pie en ella. Sí, señor Potter. ¿Cómo nos calificarán? Indulto. ¿Cómo nos calificarán los jueces? ¿Qué están buscando? Hasta este momento, Harry ha asumido que se calificarán en función de la rapidez con la que robaron el huevo. Oh, bueno, se trata de cómo te desempeñas cuando te enfrentas a tu dragón. Bachman pareció desvanecerse levemente, diciéndoles a todos en voz alta y clara que no había pensado en verificar. Oh, y debes recordar que dañar a tu dragón reducirá tus puntajes, tal vez incluso te descalifique. Genial, así que no solo no sé cómo obtener una buena puntuación, si una de mis costillas lastima la garganta del pobre dragón cuando me trague, podría ser descalificado y obtener una puntuación de 0. Harry se preguntaba cómo sería exactamente la mala estrella bajo la que nació. Brillante y rojo, supuso. Y no tienes que preocuparte por la objetividad de los jueces. Para asegurarse de que cumplan con sus deberes sin sucumbir a la parcialidad, cada uno de ellos hizo un juramento mágico, prometiendo ser justo. Lamento interrumpir, pero, ¿quiénes son estos jueces? Fleur dijo sin levantar la mano. Sí, estaba llegando a eso. Claramente no lo era, pero ninguno de ellos había confundido a Ludo Bachman con un organizador capaz, así que no pensaron 2 veces en la mentira. El panel de jueces para cada una de las tareas estará compuesto por el ministro Fudge y los 3 directores. Lo que Bachman no tuvo en cuenta fue que el juramento inquebrantable simplemente había estipulado que los jueces debían ser justos en su puntuación, pero no dio detalles sobre cómo deberían basar su imparcialidad. Un director podría considerar justo otorgar puntos extra a su campeón por todo el Quidditch profesional que se perdió ese año, y otro podría decidir que su alumno premiado merecía 1 o 2 puntos extra para equilibrar la ventaja de que Hogwarts tenga 2 campeones. La mente de Gaara había comenzado a divagar durante la conversación. Nunca había sido bueno en la preparación para la batalla, lo que podría ser comparable a esta tarea. Kankuro siempre se había vuelto hablador, y Temari hacía algo compulsivo como limar sus uñas ya limadas o pulir su abanico de batalla. Gaara siempre había querido comenzar la batalla temprano e ir directamente a matar. No pensó que eso funcionaría aquí. Gaara miró hacia el otro lado de la tienda, desde donde entrarían al estadio, pero la puerta que pasaba por la entrada de la tienda aún estaba cerrada. Definitivamente no funcionaría aquí. Además, todavía tenía que elegir a su dragón.
Los otros campeones parecían nerviosos para Gaara, incluso Krumi de la Cour, quienes antes parecían tan maduros y confiados. No nos demoremos más. No podemos llegar tarde tan temprano en el evento. Señorita de la Cour, por favor, vaya primero. Bachman le tendió la bolsa. Su mano entró y después de un pequeño tirón hacia atrás y una vacilación, se retrajo con un pequeño y rechoncho dragón naranja animado del tamaño de un cuervo entre sus delgados dedos. Rugió con la intensidad del juguete chirriante de un perro. Oh, sí, muy bien. Una bola de fuego china. Y ahora, el señor Krum. Víctor Krum también metió la mano en la bolsa, pero no dudó en sacar uno de los mini dragones que se retorcían sin el cuidado que había mostrado de la Cour. En su pesado puño había otro pequeño dragón en movimiento. La cosa verde parecía estar tratando de roer el pulgar calloso del atleta sin éxito. Un verde galés para el señor Krum. Bien, bien. Señor Gaara, si es tan amable. Le tendió la bolsa a Gaara. No le gustaba meter la mano en algún lugar que no pudiera ver así, especialmente sin su armadura de arena para proteger sus dedos, pero dudaba que se le permitiera abstenerse de esta parte del torneo más que las partes activas para Ben luego. La bolsa era suave al tacto y luego algo duro y punzante, moviéndose bajo sus dedos. Trató de agarrarlo, pero se le escapó y algo trató de morderlo, aunque en realidad solo se sentía como un pájaro picoteando agresivamente. Rebuscó y logró atrapar el cuerpo más grueso de uno de ellos. Sacó un dragón negro que gruñía y lo examinó de cerca. Parecía resentirse de ser maltratado así, lo cual era justo. Oh, tiene Celebridean Black. Dijo Bachman. Fue una adición un poco tardía. Íbamos a tener un cola de cuerno húngaro, pero no fue muy agradable para ser transportado y tuvieron que dejarlo en la reserva en Rumania. Afortunadamente, el director Dumbledore conoce a alguien que parece después de los dragones frente a la costa. Gaara volvió a examinar al dragón que intentaba escapar de su mano y se veía bastante agresivo incluso sin la cola con cuernos. Quizás ni él ni los demás habían apreciado estar metidos dentro de una bolsa. Había leyendas de dragones en su mundo natal, otra similitud con este, pero aquí definitivamente existían dragones. Le hizo preguntarse si realmente había dragones en su mundo que aún no se habían encontrado. Algo para investigar algún día. Señor Potter, usted es el siguiente. Potter alcanzó el último mini dragón y sacó una criatura azul de aspecto bastante elegante. Oh, el hocico corto sueco. Tendrás que tener cuidado con ese. Gaara dudaba que alguno de los campeones pudiera dormirse en los laureles cuando llegara su turno. Draco se sentó en el asiento apenas acolchado tan elegantemente como pudo e hizo todo lo posible para fingir que estaba sentado solo en el palco premium. A diferencia de la Copa Mundial de Quidditch, donde la mejor vista estaba a la mitad de la cima, donde se realizaba la mayor parte del vuelo, los mejores asientos se habían movido justo encima de una pared protectora que rodeaba la circunferencia de la arena. Ya no había pasto ni los aros necesarios para el Quidditch, en su lugar había docenas y docenas de afloramientos rocosos y trincheras de metros de profundidad. Draco no querría intentar atravesar la arena incluso sin el dragón. En un extremo había puertas enormes, incluso más grandes que las puertas delanteras de Hogwarts, presumiblemente lo suficientemente grande como para que quepa un dragón a través de ellos. Y en el otro extremo, Draco vio una puerta mucho más pequeña, lo suficientemente grande como para que pasara un adolescente. El ruido era horrendo ya que sus compañeros de estudios, que carecían por completo de sus buenos modales, insistían en caminar y caer en sus asientos lo más fuerte posible mientras hablaban, gritaban e incluso gritaban de emoción. Al menos los estudiantes estaban en los niveles superiores, los peores asientos de la casa. El resto del considerable número de mejores asientos fueron ocupados por espectadores de pago. Una vez retirado, el primo hermano de Draco le ofreció otro bocadillo azucarado y él lo rechazó. Sirius Black había sido muy familiar desde que llegó y Draco sospechaba que era por la misma razón por la que Draco no podía darse el lujo de permitir ni siquiera la más mínima apariencia de familiaridad recíproca. Directamente frente al palco de amigos y familiares se sentó el palco de jueces, donde el ministro se sentó con los demás jueces. A un lado de ese palco había varios notables del ministerio. Y 3 filas por encima de esos 2 palcos estaban sentados el padre y la madre de Draco, aparentemente desterrados a un palco comprado de forma privada con una vista un poco peor.
Draco podía ver la ira de su padre a través de la vasta arena y sabía que su padre también lo había visto llegar, en un mejor asiento, nada menos. Recibiría un dolor sin fin si su padre lo viera fraternizando con Sirius Black también. Y, en mucha menor medida, a su madre no le agradaría que se excediera en los dulces. Su padre no se había tomado bien que Draco optara por sentarse como amigo de Gaara en lugar de con su familia. Él lo tomó para tener un mayor significado. Afortunadamente, la madre de Draco estaba presente para expresar la importancia de que Draco fuera visto en la posición más destacada disponible. Nunca es demasiado pronto para empezar a planificar su carrera. Que, por supuesto, era estar en la política. Por supuesto, Narcisa tenía otros motivos en mente. Dado que nunca había expresado interés en los deportes, no había sido considerada para una invitación para ir al torneo cuando Lucius estaba comprando los boletos. Sin embargo, después de que Draco decidiera sentarse en otro lugar, naturalmente se le preguntó. Detestaba la idea del torneo, pero era de lo único de lo que hablarían durante meses, por lo que era justo que asistiera. Draco quería regañar a su primo cuando tuvo la audacia de saludar a los padres de Draco, pero no pensó que lo apreciarían o que Sirius lo escucharía. Solo tendría que esperar que cuando el evento comenzara, estaría demasiado distraído para antagonizarlos más. Sirius también saludó a algunos otros que reconoció en la multitud. Remus estaba sentado no muy lejos de los Malfoy, lo que hizo que Sirius sonriera un poco. Había sido una entrada cara, pero sería un buen regalo para celebrar un jueves al azar. Se había acostumbrado a asignar regalos a días aleatorios para que Remus no pudiera fingir que le devolvería el dinero y sentirse culpable cuando obviamente no podía, o insistir en que los regalos cayesen en un cumpleaños o Navidad. Sirius intentó nuevamente ofrecerle a Draco algo azucarado que probablemente no le habían permitido comer en casa y luego lo dejó entre ellos. Tendría que tener cuidado de no molestar demasiado a Sisio, de lo contrario, podría ofenderse mucho y volar su casa por los aires. Bellatrix no era la única loca de ese lado de la familia, lo sabía desde hace mucho tiempo. Al otro lado de Sirius estaban los amigos de Harry. Ronald se veía malhumorado, lo que Sirius entendió que era el resultado del estrés y no de la larga enemistad entre ellos que parecía ir y venir. El chico también estaba ignorando firmemente a Draco, lo que definitivamente era lo mejor. Luna apareció tarde y con un libro, fiel a su estilo. Se sentó junto a Draco, al final del pasillo. Draco se alegró cuando ella inmediatamente metió la nariz en su libro sin iniciar ninguna conversación. Eventualmente, Granger apareció después de que la mayoría del resto del estadio ya se había sentado. Draco se preguntó por eso. Por lo general, era bastante puntual. No estaba escuchando su conversación, ciertamente no. Pero escuchó a Granger decir algo sobre hablar con Potter a través de una tienda de campaña donde él estaba esperando. Ella dijo que estaba nervioso pero listo. Entonces, exactamente lo contrario de Gaara, parte de Draco lamentó no haber pensado en ir él mismo a la tienda de campeones, aunque si eso hubiera sido para conversar con el pelirrojo o para gritarle era un misterio incluso para él. Hermione se inclinó hacia adelante para mirar más allá de Ron hacia el resto de los asientos del palco y saludó a Sirius con sorprendente alegría. Saludó a Luna y la chica rubia pareció sorprendida de ser reconocida, felizmente devolviendo el saludo. Granger incluso fue tan lejos como para enviar un tranquilo buenos días, Malfoy. Draco no se molestó en responder, en parte porque no le agradaba y en parte porque los ojos de su padre aún estaban sobre él y conversar con una sangre sucia sería el último clavo en su ataúd exquisitamente elaborado. Draco miró alrededor de la caja para ver quién más estaba cerca pero no reconoció a nadie. La madre y el padre de Fleur de la Cour estaban allí, junto con lo que Draco creía que era su hermana y 3 amigos más. Una participación respetable. Los asientos que supuestamente habían sido asignados a Víctor Krum estaban notablemente vacíos. Por otra parte, de alguna manera parecía apropiado para alguien como él. Tú también estás preocupado. Draco pensó que había imaginado las palabras hasta que, mirando a su izquierda, vio que los ojos de Luna lo miraban antes de regresar a su libro. Draco continuó inspeccionando la arena, tratando de imaginar qué ruta tomaría uno para llegar al otro lado. Por supuesto que no. Su respuesta hacia ella fue grosera, pero los vítores, que habían aumentado, lo molestaban sin fin. Resultó que su estado de ánimo no mejoró cuando los vítores se calmaron para que Fudge finalmente pudiera pronunciar un discurso sin interrupciones.
Fue doloroso escuchar cuán presumido era el ministro de magia ahora que finalmente podía reclamar el centro de atención. Draco no se atrevió a escuchar los detalles de su discurso demasiado largo, saludando a todos, elogiando el espectáculo del estadio reutilizado y la tarea inminente, elogiando la valentía de los campeones y demás. Merlín, esto es tan malo como el viejo anfiteatro Flavio. Sirius frunció el ceño. Y aquí tenemos a nuestro propio emperador Titus de tercera categoría para oficiar. Era notable, pensó Draco, lo fácil que era olvidar que Sirius era el heredero de la dinastía Black y que había recibido una educación clásica incluso más completa que Draco antes de Hogwarts. La única información útil en 10 minutos de Fudge hablando fue que el objetivo de la tarea era robar un huevo de oro de los dragones, y que los campeones competirían en orden alfabético. Luna pareció interesada cuando se anunciaron los dragones a los que se enfrentaría cada campeón, a juzgar por ella finalmente cerrando su libro y prestando toda su atención. Trató de recitar detalles sobre cada dragón, pero Draco la detuvo en seco, diciéndole que nunca le importaría. Ella pareció aceptar esto de buen humor. Después de que Fudge finalmente terminó con su discurso, Ludo Bagman tomó el relevo para comenzar a anunciar la tarea real. Estaba bien preparado para el trabajo. Y nuestro primer campeón en abordar la primera tarea de este torneo de los tres magos es Fleur del Caur. Una bruja talentosa de Beaux Batons que promete hacer que el desafío tenga un comienzo emocionante. Bagman presentó al primer campeón cuando se abrió la puerta al final de la arena. Delacour parecía estar temblando levemente cuando Crouch la condujo a través del arco encantado y hacia la puerta de la arena. El hombre desagradable había aparecido poco después de que Bagman se fuera, presumiblemente para vigilarlos a todos, justo a tiempo para asustar a Granger, que había venido a hablar con Potter. Ninguno de los otros campeones, incluido Gaara, había lamentado la discusión de último minuto. Sobre todo porque dos de los tres, después de leer el periódico británico, estaban convencidos de que los Gryffindor estaban saliendo en secreto. Gaara estaba bastante seguro de que no lo eran, pero simplemente no podía entender por qué uno ocultaría tal relación. Después de que Crouch ahuyentara a Granger, Potter se sentó en un taburete y procedió a lucir un poco atónito. Al verlo de esta manera, Gaara era consciente del hecho de que Potter era esencialmente un adolescente civil normal, más o menos, a punto de enfrentarse a un dragón. Así era como se suponía que la gente de su edad debía actuar ante un peligro inminente. Krum, por otro lado, parecía manejar mejor la presión. Sus nudillos se habían vuelto blancos, sus puños estaban tan apretados, pero por lo demás parecía estar bien. Al final de la arena, la puerta significativamente más grande se abrió y flotó una jaula lo suficientemente grande como para que cupiera un dragón dormido, lo cual hizo. 5 o 6 magos con armadura caminaban debajo de la jaula y levitaban al dragón chino dormido y enjaulado sobre sus cabezas. Draco había visto a su homónimo antes, cuando visitó las reservas de vacaciones con su madre y su padre hace algunos años. Ver uno aquí ahora era igual de inquietante. El grupo de cuidadores de dragones colocó la gran jaula en un área plana de la arena de piedra y, con un movimiento de sus varitas, la jaula comenzó a derretirse como la cera frente a un dragón. La jaula fluyó hacia el suelo de la arena y comenzó a convertirse en más rocas y cantos rodados, volviéndose indistinguible del paisaje y dejando al dragón casi completamente suelto. Lo único que se interponía entre el dragón y salir volando del estadio hacia la libertad era una cadena de aspecto sorprendentemente endeble alrededor de su cuello. Antes de que los espectadores fueran conducidos al estadio, se les aseguró que la estructura mágica no solo había sido modificada para cubrir las filas inferiores de palcos sin usar y reforzada contra incendios, sino que todo el estadio tenía protecciones instaladas para evitar cualquier daño a los vigilantes. Aunque, notó Draco, no haría nada para proteger a los participantes mientras intentaban robar un huevo de dragón. Hablando de eso, uno de los manipuladores estaba, muy cautelosamente, caminando de puntillas y trepando al nido del dragón dormido. Draco imaginó que el hombre lamentaba amargamente sus elecciones de vida o su mala suerte mientras pasaba por encima de la cola del dragón rojo hacia la nidada de huevos, cada uno tan grande como el torso de un hombre. Después de una mirada cautelosa más a la cabeza dormida tan grande como un carruaje, se quitó una bolsa de la espalda y sacó un huevo de oro. Luego tomó uno de los huevos blancos reales y lo deslizó en su bolso.
Draco no había notado hasta ese momento que el estadio se había quedado inquietantemente silencioso. Nadie se atrevía a moverse. La bestia seguramente estaba dormida y no se despertaría sin importar el ruido que hiciera. Pero nadie estaba dispuesto a probar esa creencia con un mago a solo 1,5 metros de la boca del dragón. El domador de dragones volvió a trepar a un lugar seguro y hacia las puertas en la parte trasera de la arena. Cerraron cuando él salió y solo entonces Ludo Bachman, que se había unido a los jueces en un asiento privilegiado, comenzó a anunciar. Después de su breve presentación, dijo alegremente: "No se preocupen, damas y caballeros, el huevo les será devuelto después de la tarea, sano y salvo". Cuando la puerta trasera estaba casi cerrada, una varita asomó por el hueco y disparó un hechizo brillante directamente al dragón. Aterrizó y, con una sacudida de todo el cuerpo, el dragón salió disparado y revivió de mal humor. Tomó una mirada alrededor del estadio que lo rodeaba por todos lados. Respiró hondo y, con un gran bramido, disparó una bola de fuego directamente a las gradas. Los invitados en esa dirección general gritaron, al igual que muchos otros que miraban, pero antes de que la bola de fuego pudiera incinerar a los espectadores, impactó en la protección invisible que se había establecido para protegerlos. Draco imaginó que tan espectacular como la vista de la explosión de la bola de fuego lo había visto desde el otro lado del estadio, debe haber sido completamente deslumbrante presenciarla de cerca. No hace falta decir que Draco no sacaría la mano de la caja durante la tarea. No podía decir qué tan lejos estaban las protecciones y solo una persona loca permitiría que una parte de sí mismo estuviera dentro de 1 milla de un dragón sin jaula sin algún tipo de protección mágica. Y entonces Fleur Delacour atravesó la puerta de tamaño humano en el extremo opuesto al dragón furioso y la tarea había comenzado oficialmente. Incluso en su asiento principal, Draco pensó que Fleur Delacour se veía bastante pequeña desde esta distancia. Impresionante pero también muy lejos. Como alguien en las filas más altas podía ver algo sin ayudas visuales era un misterio. No obstante, la reverencia que siguió al estallido inicial del dragón cesó y el rugido de la multitud pronto superó al del dragón. Draco, mientras tanto, estaba paralizado. Sabía que los caballeros y los magos solían luchar contra los dragones de vez en cuando, hace siglos, pero ver a una bruja solitaria de que al otro lado de la tierra yerma de un dragón adulto parecía completamente inútil. El dragón pronto vio al único otro ser vivo en la arena y no le gustó. La bola de fuego china era un dragón de raza feroz, pero cualquier adiestrador de buena reputación le advertiría que el mayor peligro que presentaba eran los ataques a distancia. A diferencia del dragón promedio que solo podía incinerar a 20 o 30 metros, una bola de fuego china podía enviar su explosión homónima sobre varios campos. Escupir una bola de fuego a través de la arena fue fácil y casi demasiado rápido de procesar para los espectadores que vieron cómo se precipitaba hacia la joven bruja que solo llevaba su varita. Capaz como era, incluso Fleur no pudo contrarrestar el ataque que venía directamente hacia ella a la velocidad de una bala de cañón sin preparación. Fleur se tiró al suelo y apenas logró evitar la inmolación. Los espectadores colectivamente se quedaron boquiabiertos ante el casi accidente. Siguieron varias bolas de fuego más y Fleur tuvo que rodar por una grieta para evitar ser chamuscada al pasar y romper contra la pared perimetral reforzada de la arena. La miró a los ojos. Luna dijo, habiendo escondido su libro y comenzó a mirar correctamente. ¿Qué? Draco apenas le echó un vistazo, queriendo capturar cada segundo de la acción frente a él. Nunca hagas contacto visual con un dragón inquietante. Ella atacará. Creo que probablemente iba a atacar de todos modos cuando intentara robar un huevo. Oh, supongo que tienes razón. En la arena, Fleur había logrado posicionarse contra un afloramiento rocoso donde las llamas del dragón no podían alcanzarla. Su varita estaba levantada y esperaba la oportunidad de partir hacia su meta entre bolas de fuego que la quemarían hasta los huesos si aterrizaban. No fue el comienzo más auspicioso, pero Fleur confiaba en que los jueces perdonarían su desliz inicial cuando vieran lo que había planeado. Cuando terminó la última andanada, Fleur no esperó más de un segundo después de que la última de las llamas estallara contra su escondite de roca antes de saltar y dar vueltas rápidamente a su alrededor para comenzar a correr hacia el dragón enojado. Más tarde muchos de los que estaban mirando, y unos pocos que en realidad no habían estado mirando, comentarían que la vista de Fleur Delacour corriendo directamente hacia un dragón que se agitaba era nada menos que cautivador.
El dragón no sufrió el mismo asombro y tan pronto como recuperó el aliento, retrocedió y comenzó a lanzar bolas de fuego de nuevo, una tras otra. Sin embargo, a diferencia de antes, Fleur estaba bien preparada esta vez y su varita estaba a la altura de sus ojos, apuntando directamente hacia adelante, firme incluso mientras saltaba sobre grietas y rocas. Cuando la primera bola de fuego estuvo a solo unos metros frente a ella, Fleur no cortó el paso, su varita estalló en una luz aún más brillante que el fuego, y pudo correr a través de la bola de fuego sin quemarse un cabello. Continuó corriendo, teniendo que trepar por varias rocas, y en todo momento parecía que nunca rompía el ritmo. Hizo que Draco se sintiera dolorido al ver su atletismo. Fleur, por otro lado, no parecía sentir nada más que triunfo cuando se acercó al dragón, ya sea corriendo directamente o desviando cada ráfaga de fuego que había sido enviada hacia ella. Ciertamente no se veía como alguien que sufriera miedo o duda. Draco observó cómo se encontraba con el dragón varios órdenes de magnitud más grande que ella y se maravilló cuando ella se mantuvo lo suficientemente lejos para evitar sus garras, cada una de las cuales era del tamaño de su antebrazo. El dragón trató de alcanzarla con sus garras e incluso con su cola, lo que tuvo que esconder detrás del afloramiento rocoso más cercano para evitarlo, y luego trató de quemarla incluso después de que todos los intentos anteriores habían fallado. Fleur mantuvo la distancia y comenzó a entonar un hechizo largo y elaborado que Draco no pudo escuchar con suficiente claridad para discernir. Empezó a esquivar las bolas de fuego en lugar de protegerse mágicamente mientras cantaba. Después de algunos errores, Fleur finalmente se detuvo en seco y disparó chispas de color púrpura brillante directamente a las fauces abiertas y humeantes del dragón. El dragón parece bastante sorprendido y su boca se cerró de golpe después de que el hechizo golpeó la parte posterior de su garganta. Hizo una pausa por un momento y luego comenzó a verse un poco mareado, su cabeza arrullándose un poco. El feroz estornudo que brotó del dragón, que pareció sacarlo de su estupor, aparentemente no era lo que Delacour esperaba ver, ya que inmediatamente volvió a ponerse a la defensiva y comenzó a cantar de nuevo. ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! Fleur Delacour estaba usando el hechizo Robistark Sleeping, un encantamiento de alto nivel capaz de poner a dormir a 100 muggles en un instante. Desafortunadamente para ella, no se enfrenta a muggles. El vacío de Bachman resonó. Draco había tratado de ignorar al comentarista tanto como pudo, pero ese era un hecho genuinamente interesante. ¿Has oído de esto?, preguntó sin apartar la mirada de lo que estaba haciendo Delacour ahora. Sí. En teoría, podría funcionar en un dragón cuando se lanza en un área no protegida por sus escamas, como el interior de su boca. No estoy seguro de por qué no funcionó, el dragón parecía más molesto después del intento de ponerlo a dormir y se estaba desquitando con la pequeña bruja que lo estaba molestando, disparando ráfagas de bolas de fuego en una sucesión aún más rápida e intentando con todas sus fuerzas alcanzarla con sus garras. Fleur tropezó una o dos veces, claramente comenzando a luchar con el continuo esfuerzo extremo de mantenerse al día con un dragón. Si hubiera estado usando túnicas, Draco estaba convencido de que ya se habría incendiado. Fleur nuevamente llegó al final de su canto y lanzó su hechizo en la boca abierta del dragón, esta vez justo cuando estaba a punto de lanzar una bola de fuego. El dragón tosió algunas ráfagas de fuego pero no parecía concentrado en invocar otra bola de fuego completa. Sacudió la cabeza y parpadeó adormilado. El comentario en curso de Bachman estaba aumentando la tensión entre los cientos de espectadores y todos los que escuchaban en todo el mundo. El dragón finalmente volvió a mirar a Fleur. Tampoco parece que haya funcionado esta vez. El dragón ha vuelto a centrar su vista en la señorita Delacour y se ve aún más enojado. Esperemos que tenga otro truco bajo la manga. El dragón ahora se está encabritando, parece que podría ser otra bola de fuego, y la señorita Delacour está preparando su varita de nuevo. Puede que aún nos aguarden más de su maravilloso hechizo. Y ahora, oh, no, mira lo que tenemos aquí. La bola de fuego china está sacudiendo la cabeza. Ya no le presta atención a la señorita Delacour. Parece somnoliento. Se inclina hacia un lado, y ahora hacia el otro. Está tratando de estabilizarse ahora, no puede mantenerse erguido. Está tratando de golpear a la señorita Delacour ahora, pero no puede ver bien, la está fallando por completo. Y ahora está en el suelo, sus párpados luchan por mantenerse abiertos. Ha abierto la boca, está apuntando a la señorita Delacour. Creo que podría haber una bola de fuego más, pero, no, está cerrando la boca de nuevo.
creo que podría haber terminado. El dragón está fuera de combate. Draco se unió a todos los demás que miraban sintiéndose impresionado de que un adolescente hubiera logrado lanzar un hechizo para dormir en un dragón y hacer que se pegara. La mayoría de las brujas y magos adultos no podían afirmar que podían hacer eso solos, y mucho menos podían jactarse de que realmente lo habían hecho. Por otra parte, seguramente fue mucho por lo que pasar para reclamar el derecho a fanfarronear. Casi parecía una formalidad, una vez que el dragón quedó inconsciente, que Fleur trepara sobre su cuerpo comatoso para recoger el huevo de oro. Una vez que tomó posesión de él y volvió a trepar a una relativa seguridad, más allá del alcance inmediato del dragón, si hubiera sido consciente de hacer uso de ese alcance, sonó un claxon ensordecedor y la tarea terminó oficialmente para Fleur. La gente vitoreó y Fleur siguió alejándose del dragón, luchando por llevar el peso sustancial del huevo ahora que la adrenalina había desaparecido. La gran puerta trasera se abrió de nuevo para admitir a los domadores de dragones, acercándose cuidadosamente al dragón dormido con sus varitas ya levantadas en caso de que no estuviera tan apagado como parecía. El vaquero con la bolsa volvió a subir con cuidado al nido, esta vez moviéndose aún más lento mientras sus camaradas lo custodiaban cuidadosamente. Después de que el huevo real reemplazó al falso robado, los Wranglers reformaron la jaula alrededor del dragón y comenzaron a levitar la enorme construcción fuera del estadio justo cuando el dragón comenzaba a despertarse y a hacer ruidos gruñones. Draco lo vio pasar, su corazón aún latía con fuerza por las llamadas cercanas que un extraño virtual había experimentado, y no sabía cómo iba a soportar ver a su amigo más cercano, y otros dos, atravesar peligros similares. Podría haber parecido que Sirius se estaba divirtiendo tanto como la multitud que rebuznaba a su alrededor mientras se unía a los vítores, pero Draco podía ver lo pálido que estaba, como su lujoso reposabrazos ya comenzaba a deshilacharse por el agarre que había hecho. Ejercida sobre ella. Durante toda la eliminación del dragón, y mientras varias brujas y magos entraban por la puerta trasera para ayudar a Fleur a salir, los jueces habían estado escribiendo o revisando sus notas. Cuando la arena quedó vacía, Bachman reanudó sus anuncios. Ha llegado el momento de ver qué piensa nuestro estimado panel sobre la actuación de la señorita de la Cour en este momento. Ciertamente no puedo criticar su valentía, pero veamos qué piensan los expertos. Hizo una pausa cuando Dumbledore se puso de pie lentamente. Draco pensó que era mejor que Bachman anunciara todo, ya que la mayoría de los espectadores del estadio, que no estaban sentados directamente frente al palco de los jueces, no podrían ver nada. Dumbledore miró a su alrededor y luego se inclinó para recoger su pergamino. En él, estaba escrito un número bellamente caligrafiado, pero ni siquiera Draco podía leerlo desde donde estaba sentado. Un 9 del director Dumbledore. Bachman anunció amablemente, provocando más aullidos y gritos de apoyo. Fudge se puso de pie más rápido y levantó su pergamino sin el suspenso que Dumbledore había generado, quizás sabiendo lo inútil que era sostener el número. Y un 8 del ministro Fudge. Incluso los espectadores en la parte superior del estadio podrían haber visto a Madame Maxine de pie, casi golpeándose la cabeza con la parte superior del palco de los jueces. 10 de la propia directora de la señorita de la Cour, Maxine. No hay sesgo sucediendo allí, entonces. Draco murmuró. Y finalmente un 5 bastante crítico del director Karakoff de Durmstrang. Sonaron algunos abucheos en el marcador claramente injusto, pero Draco no podía imaginar que alguien estuviera particularmente sorprendido de que el hombre torcido hiciera trampa de esta manera. Incluso el padre de Draco no tenía más que cosas malas que decir sobre el hombre. Aún así, a pesar de la dura puntuación final, 32 sobre 40 fue un resultado muy respetable. Bachman recogió los pergaminos de los jueces y se dirigió a la multitud una vez más. Casi todos los comentarios de los jueces parecen estar de acuerdo en que después de un comienzo un poco inestable, deletrear directamente un dragón y lograr ponerlo a dormir después de que estaba tan irritado demuestra una notable aptitud para los encantos. Gaara deseó mucho haber pensado en traer sus orejeras de herbología con él. Los vítores provenientes del estadio más allá de la puerta cerrada con llave eran ensordecedores y empeoraban su mal humor. Había considerado si pedirle a alguien más en la tienda que transfigurara una protección para los oídos para él, pero finalmente decidió no hacerlo. Después de todo, se suponía que los otros dos eran su competencia.
No podía andar pidiéndoles favores. Los demás tampoco parecían apreciar la distracción. Habían estado escuchando atentamente los anuncios que se filtraban a través de las paredes del estadio. Gaara supuso que ahora no importaba lo de las orejeras. Él era el siguiente y no podía llevarse nada excepto su uniforme de campeón y su varita destrozada. Miró hacia abajo a la varita negra en su mano y pasó el pulgar sobre su estado aún más disminuido. Quizás Draco tenía razón y no era una buena idea. Unos minutos después de que se anunciaran los puntajes, hubo otro claxon, lo que atrajo a la gente a sus asientos y provocó que Crouch se apartara de la pared en la que había estado apoyado desde que Fleur desapareció en la arena. Se acercó y Gaara asintió, listo para irse. Fue una sorpresa cuando Potter se levantó de un salto cuando notó que Gaara se estaba yendo. Corrió al lado de Gaara y el pelirrojo honestamente no tenía idea de qué había motivado el acercamiento. ¿Alguna burla de última hora? Gaara creía que ese era más el estilo de Draco. Un silencioso asentimiento de respeto. Gaara apreciaría la parte silenciosa. Buena suerte, dijo Potter, luciendo tan tímido como Gaara asumió que era apropiado desear suerte a tu enemigo antes de que arriesgue su vida. Sorprendido no, Gaara asumió que debería decirle algo al chico que no le gustaba. Ten cuidado. Fueron las únicas palabras que me vinieron a la mente. Probablemente eran apropiados, o al menos eran los menos propensos a iniciar una discusión. Después de un momento en que el rostro de Potter no se convirtió en un gruñido, Gaara estuvo seguro de que había escogido las palabras correctas. Debe comenzar un cuaderno de cosas correctas para decir en diferentes situaciones. Temari lo había sugerido una vez, pero no había logrado decir nada sin molestar a nadie durante días, por lo que no pensó que sería capaz de escribir un libro así. Y luego, más tarde, nunca tuvo un bolígrafo a mano. Harry observó a Gaara irse con el ceño fruncido. Eso había sido inusualmente amable de parte de la pelirroja. Tal vez estaba tan preocupado como Harry y era mejor para ocultarlo. La preocupación de Harry ahora no solo se basaba en su próxima tarea, sino porque tenía un presentimiento terrible sobre lo que estaba a punto de suceder en la de Gaara. Probablemente era solo un sentimiento, pero no podía descartarlo fácilmente. Admito que fue impresionante. Me alegro de que seas capaz de admitir eso. Luna dijo con una suave sonrisa. No, lo que quiero decir es que el hechizo final no fue la parte más impresionante. Desviar el fuego del dragón es mucho más difícil y hacerlo mientras te mueves, dijo Draco, aún mirando hacia adelante para que su padre no pudiera ver que estaba hablando con alguien. Oh, sí, supongo que tienes razón. Luna se veía contemplativa, presumiblemente considerando los problemas logísticos de protegerse contra el fuego del dragón. Dicho eso, darle un 10 sobre 10 seguía siendo escandaloso. Por supuesto que su directora sería parcial. Espero que Karkaroff también le dé a Krum un 10. Solo puedo esperar que Maxine le dé una puntuación baja a cambio y se equilibren entre sí. Afuera. Ciertamente parece un desperdicio. Draco había elegido no ir a tomar un bocadillo durante el intermedio entre campeones. La idea de comer durante lo que estaba por venir era poco atractiva, por decirlo menos. Estoy preocupado. Luna dijo en voz baja. Draco casi no le escuchó decirlo. Estará bien. Draco no lo diría, pero sentía lo mismo que Luna. Maldita sea, lo hará, dijo Sirius, lleno de buen ánimo. Draco le habría creído si no creyera que podía haber un poco de sangre debajo de las uñas del hombre donde había estado apretando los puños con demasiada fuerza. Imaginó que las palmas del hombre tendrían algunas marcas más por la forma en que sus nudillos se habían vuelto blancos cuando Ludo Bagman anunció que el próximo campeón comenzaría pronto. Por otra parte, cuando llegó el momento, Sirius vitoreó aún más fuerte cuando salió Gaara, independientemente de los sentimientos negativos que tuviera.